que durante muchos años se ha ensuciado la tarea y se mezcla. No es lo mismo un tarotista que un astrólogo, que un vidente, que un medium, que un espiritista. No son lo mismo. ¿Se puede confluir en los trabajos? Sí. Pero lo importante es, acá estoy hablando de lo que somos, energía. Y yo no busco que la gente me venga a creer, yo busco que la gente venga a sentir. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Quienique.com. En el día de hoy me encuentro con una gran invitada, Noelia Pace. Noelia, que estás muy pronta de llegar a nuestro país y presentarnos este show, este encuentro tan especial que es Mediumnidad, ¿vale? Muchísimas gracias, un placer estar aquí nuevamente en Colombia, así que muy contenta. Bueno, Noelia, para empezar esta entrevista me gustaría que nos contaras un poco sobre ese momento en el que te diste cuenta que tenías ese don para comunicarte con estos seres, por así decirlo, del más allá. Que son del más acá. Y que son del Bueno, más acá. comienzo a mis 6 años pudiéndole decir a mi mamá que veía a alguien y me confirman que ese ser había muerto antes que yo naciera. Ahí empezó un derrotero de investigación y de ver qué me pasaba, y cuando las comunicaciones empezaron a darse con personas que no tenían ningún tipo de vínculo afectivo, fluye y va creciendo. Entonces comienzo mi adoctrinamiento espiritista, y a lo largo de mi vida luego entre terapias transpersonales, esotéricas, mucho trabajo de campo espiritual, un proceso donde ordenar la energía, cómo distribuirla en el momento de conexión, me lleva, bueno, a empezar a trabajar a muy corta edad en la comunicación con las almas, con seres fallecidos. Luego la evidencia, además de poder conectarlos, el rastreo en caso de búsqueda de personas, o poder visualizar claramente qué fue lo que pasó, cómo pasó, ayudando en algunos casos. Eso hace que mi aporte como medium sea mayor. Y bueno, y me trae ya por estos tiempos a estar en distintos países trabajando y llevando por primera vez en plena pandemia a un teatro esto de las presentaciones, ¿no? Romper la estructura del espiritismo normal. Eh, ¿Y en algún momento te conflictúa el hecho de tener este don tan especial, Noelia? Quizás en lo que era la niñez y la preadolescencia era extraño poder decirle a tus compañeros: hablo con muertos, no era bastante agradable para los demás. Pero no, para mí es mi vida, yo soy medium. Si vos me preguntás, no es a qué te dedicas o qué haces, yo soy esto, no lo puedo evitar. En tal caso, puedo ordenarlo energéticamente por una cuestión de respeto a mi tiempo, a mi energía, a mi vida. Yo tengo un marido, 2 hijos, entonces uno intenta como ordenar un poco para no eh, desgastar el campo energético que uso para trabajar. Pero yo soy esto. Noelia, y hablando del motivo principal de esta entrevista, que es mediunidad, cuéntanos cómo surgió la idea de llevar esto que tú haces a un público. Yo trabajo hace muchísimos años, empecé a trabajar de pleno con consultantes y demás a los 16, siempre de una manera muy reservada, y después de muchos años hacerlo ya en consultorio, a través de terapias y demás. Y en plena pandemia decido romper la estructura del consultorio, de la sesión cerrada, y como lo hacía a través de Zoom, de YouTube, trabajar a distancia en otros países, dije, ¿por qué no llevarlo a un teatro? Y para la Sociedad Psíquica Inglesa, por ejemplo, fui una de las primeras en hacerlo uno a uno en el teatro, cada una de las personas que estaba. Cuando las cantidades empezaron a subir, reversioné un poco el tema, pero mediumnidad se trata de un encuentro en un contexto teatral donde no solo conecto con las almas de los seres queridos de aquellos que asisten, aquellos seres que han fallecido, sino también conecto con personas que están en terapia intensiva, en cuidados paliativos, búsqueda de personas, y sobre todo trabajo. Más allá de la conexión, esto de alma, espíritu, 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 conecto con el proceso del duelo. Trabajamos cada una de las etapas del duelo, trabajamos cómo se lleva adelante el proceso de la muerte, sobre todo para las personas que quizás tienen un familiar
internado y tienen que entender cómo acompañarlo y que esa persona entienda que va a morir. La muerte cuando atraviesa nuestra existencia, nosotros la negamos. Es lo primero que hacemos. Pero detrás de esa negación hay todo un proceso a llevar y hay que también comprender que la muerte es una transformación, que no nos quita nada, que no nos deja ningún vacío, todo lo contrario, es mucho más, pero que siempre, tanto por una mirada cultural, religiosa, social, se ve a la muerte como el castigo. En realidad, en muchas ocasiones, la muerte es la liberación o el abrir, proyectar de otra forma. Y también que la gente pueda entender la diferencia entre el dolor en plano terrenal y qué pasa con el alma. Al alma no le duele, al alma no le pesa. Entonces, esto es lo que se lleva y en estos encuentros de mediunidad pasamos por todos los estadios, hablamos de sueños, de señales, de experiencias cercanas a la muerte, de parálisis de sueño, desprendimientos, fragmentación de alma, conexión y sobre todo les hago que ustedes conecten. Bueno, y Noelia, ahorita que también nos hablabas de el trabajo sobre un campo electromagnético, ¿cómo funciona entonces en este entorno en el que hay tantas personas? ¿No te sobrecargas o cuál es el reto de llevar esto a un grupo tan grande? Más allá de la cantidad de personas sentadas, que yo tengo sesiones que van de las 200 a las 1000 o más, el punto es cómo trabajar el campo energético, apertura de plano, sostén del plano y cierre de ese plano para trabajar. Los portales se van como ordenando y eso tiene que ver con un trabajo de muchos años que vengo haciendo. El día que yo no pueda sostener esa apertura y esa contención energética será el día en que me tendré que retirar e ir a otro nivel de esta tarea, de este don que tengo. Pero el cuidado energético es importante y la realidad es que cuando todos esos seres se juntan a vivir esta experiencia, se hace un entramado muy lindo, una vibración muy linda. Noelia, ¿y qué le dirías a esas personas que de pronto no creen en este tipo de trabajos, por así decirlo? Es real que durante muchos años se ha ensuciado la tarea y se mezcla. No es lo mismo un tarotista que un astrólogo, que un vidente, que un medium, que un espiritista. No son lo mismo. ¿Se puede confluir en los trabajos? Sí. Pero lo importante es, acá estoy hablando de lo que somos, energía. Y yo no busco que la gente me venga a creer, yo busco que la gente venga a sentir. Yo les enseño a sentirlos, o sea, mi transmisión del mensaje del muerto al vivo es solo el medio por donde canaliza y transmite, nada más. ¿Se entiende? Eh, yo ahí no pongo ni mi opinión, ni mi mirada, ni mi sentimiento, ni mis observaciones. Yo solamente transmito, como vos vas a hacer ahora. Tomas la nota, la comunicás y cada uno le llegará. Hay una confusión con esto de no cree en Dios. Tengo 9 autismos en mi haber, y para que sepas, comulgo con todas las religiones, pero de base soy católica y mi Virgen y mis santos y mi Dios están conmigo, son energía superior y creo que es de donde provenimos y de este universo maravilloso. Al estar en este contacto con personas que están viviendo momentos tan complejos de su vida y que tú de cierta manera eres ese vehículo que los ayuda a cerrar de pronto ciclos tan dolorosos, ¿cuál dirías que es esa historia más conmovedora que has tenido durante tu carrera? Muchas historias han sido muy conmovedoras, pero hay una que me marcó hace muchos años en medio de una crisis existencial como medium, que suele pasar. Claro. Uno se plantea, estoy haciendo bien mi trabajo, y fue en un consultorio que llega una señora con su pareja y apenas ingresa, yo digo que se siente y comencé a transmitir y transmito lo que me mostraba un muchacho, cómo lo habían matado, quién había sido, cómo había ocurrido, cómo lo sacaban del lugar, cómo incendiaron el espacio. Cuando esa mujer lloraba, 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 y yo lo único que hacía era así y seguía transmitiendo y transmitiendo, porque él me dejaba sentir en el cuerpo lo que había vivido. Cuando termina, saca un expediente judicial, lo pone arriba de la mesa, abre donde estaba la pericia médica y me dice, describiste cada una de sus lesiones como si hubieses leído este expediente.
Ese día terminé la sesión y lo que lloré fue impresionante porque primero agradeciéndole a ese alma que había podido hablar. Segundo, agradeciendo a Dios por haberme puesto en este plano para hacer esta tarea. Y tercero, agradecerle a esa madre que se permitió escuchar, no creerme, escuchar. Ella confirmó después. Y, y cuando supe que habían podido hacer mucho con esa información, para mí fue, bueno, listo, tarea cumplida. Como esas, un montón. Las criaturas, cuando me conectan criaturas que buscan a su mamá y lograr encontrar a esa mamá y darle ese mensaje y saber que ese mensaje ayudó y que es sanador, es como, bueno, estoy haciendo bien la tarea que se me puso. Delia, y bueno, así como tienes historias tan lindas como estas, de pronto también has vivido alguna experiencia como más tenebrosa, por así decirlo. He trabajado, por ejemplo, quitando lo que se llama un bajo astral sobre una persona. Acudió a mí un muchacho hace mucho tiempo atrás. Yo era muy joven en ese momento y habían hecho distintas actividades que no correspondían energéticas y tenía pegado su campo energético un bajo astral que lo estaba deteriorando física, emocional y mentalmente. Y ese trabajo fue uno de los más fuertes porque fue liberar a esa persona de ese bajo astral, competir energéticamente con esa energía muy baja, muy diabólica, que en medio de toda esa secuencia me estrella contra una pared, mira que yo soy grandota, pero ahí es donde realmente vos ves los niveles energéticos que manejamos, em, donde vos ves lo sucio energético que puede llegar a ser una persona. Y me ha pasado también conexiones con homicidas, conexiones con asesinos, que de hecho en mi último libro, en sesión abierta de BR Editoras, cuento la conexión con asesinos, donde vos te conectás con el alma de alguien que no parece tan bueno, porque la gente se cree que el muerto siempre es la víctima, o es el bueno, o es el amoroso de la conexión. Y a veces te toca conectar con almas que vienen a redimirse, que vienen a contar su experiencia, y algunas que bueno, se redimen y piden en las disculpas, y otras que no, que siguen manifestándose como fueron en plano terrenal, personas con cierta violencia, agresividad y demás. Así que se va paseando por distintos caminos y está lo bueno de ver en esa oscuridad también la luz. Bueno, Noelia, y al principio de esta entrevista nos contabas sobre ese adoctrinamiento que tuviste para potenciar tus habilidades. eh, ¿Cómo es ese proceso para llegar a ser lo que eres hoy en día? Yo comencé a los 12 años en mesa de espiritismo, o sea, reuniones espiritistas donde no todos los espiritistas son medium y lo que se hace es un trabajo de organizar la energía, sostener al llamado y hay uno que comunica. En mi caso me probaban para ver si realmente estaba comunicando con certeza o decía cualquier cosa. Después me tocó la parte de el adoctrinamiento con respecto a los espacios, o sea, entrar a un espacio, detectar las energías, detectar si había algún alma estancada en ese lugar, y así fue creciendo. A los 16 años llega lo que es mi madre espiritual, que es quien termina de adoctrinar mi forma de comunicar, porque hay almas que transmiten muy rápido y con una claridad como si estuviéramos charlando así nosotros, y hay otras que te van dejando imágenes, frases, palabras sueltas, te hacen sentir olores, te hacen escuchar algunas cosas y vos tenés que ir recabando la información y tener mucho cuidado a la hora de emitirla. Entonces, eso lleva mucho tiempo de meditación, mucho tiempo de desprendimiento. Cuando busco personas que donde trabajo más que nada la evidencia, tengo que desdoblarme para que mi alma, mi espíritu pueda transitar el espacio último y detectar dónde está, qué pasó, cómo fue, quién estuvo, quién no. Lleva mucho tiempo de soledad. No es tan fácil a veces.
no es tan fácil que tu entorno pueda comprender que hay momentos en los que vos estás físicamente, pero no estás espiritualmente. Y bueno, fueron muchos años no solo de adoctrinar la energía, sino de estudiar. ¿Estudiar en qué sentido? Distintas teorías, trabajar mucho con la astrología, trabajar mucho con las terapias transpersonales. Soy tanatóloga para poder acompañar los procesos de duelo, tanto de quien está a espera de la muerte como quien acompaña a un ser. Ahora estoy estudiando psicología para poder seguir conteniendo al ser que llega a las sesiones. em, pero sobre todas las cosas creo que el mayor desafío es el día a día, la conexión simple, rápida, que es lo que permite llevar conciencia, amplificar conciencia. Noelia, y ya para terminar esta entrevista, cuéntanos también un poco, teniendo en cuenta que una de tus especialidades es tratar con las personas que se enfrentan al duelo, ¿qué le dirías a esas personas precisamente que enfrentan una situación como esta tan compleja? Lo primero es que no se aíslen, que pidan ayuda. Lo segundo es que hagan el duelo. Hacer el duelo es, me meto en el proceso. Paso cada una de las etapas. Me arriesgo al dolor, a decir, me duele esto, me molesta aquello. Yo siempre digo que al muerto no solo hay que decirle cosas lindas, también hay que decirle o quejarse por lo no hecho bien. Hacer ese proceso te lleva a concebir que el otro no era solo la materia, era un ser energético en este plano. Y eso te va a permitir sentir la energía de ese ser, porque cuanto más evoluciones vos, más evoluciona ese alma. Es como un imán, necesita tener esa continuidad de conexión. Y sobre todas las cosas, si están en Bogotá este 26 y en Medellín el 27 o el 29 y 30 en Cali, se atrevan a vivir la experiencia de mediunidad que creo que les puede ayudar a muchos. Claro que sí. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por esta entrevista, me aprendí muchísimo y bueno, mucha suerte ahorita en mi país. Muchísimas gracias, un placer como siempre. La verdad que ustedes tienen una forma de empatizar y de tratar que merecemos todos conocerlos.